Cristo reina en el cielo y en la tierra. Después de sus 3 años de ministerios aquí en la tierra, después de haber introducido a sus discípulos a través de diversas enseñanzas, después de que había vivido y caminado durante este peregrinaje en la tierra, Jesucristo ahora intercede por todos nosotros a la diestra del Padre. Nosotros como cristianos hoy recordamos su muerte, recordamos su resurrección, pero también hacemos memoria de su promesa de su segunda venida. Quédese conmigo en esta ocasión en la segunda parte del significado de la Cena del Señor. Olbrich dice que entre los significados de la Cena del Señor para los cristianos se incluyen los siguientes pensamientos: recordar a Jesús y su muerte, meditar en el significado que Jesús tiene para nosotros, tener comunión espiritual con Él, dar gracias a Dios por Él, honrarle como Hijo de Dios, como Mesías, respetarle como Señor y Cristo, tener comunión con los demás miembros del cuerpo, nuestros hermanos, los cristianos. Un recordatorio de que nosotros hemos aceptado las condiciones de este pacto, que nos benefician, que nos dan la salvación. Proclamar su segunda venida. Recordamos su muerte, la razón, el motivo, lo que motivó a Dios entregar a su Hijo Jesucristo para que nosotros fuésemos salvos, el motivo. Lo que motivó esto, el amor inmenso de Dios. Si lo trabajamos bien y meditamos correctamente en esto, pues tendremos fortaleza espiritual, tendremos una motivación espiritual real, verdadera, no aquella que proviene solamente de emociones o sentimientos, sino aquella que es basada y fortalecida en la palabra del Señor. Pablo dice: así pues, cada vez que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Es cierto, y cada vez que nosotros hacemos memoria de Él, a cada vez que recordamos que Él estuvo aquí en la tierra, la razón por la que vino y la razón, el motivo por el que fue a la cruz, también hacemos memoria de que Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Fueron sus palabras recogidas por el apóstol Mateo. Tenemos entonces nosotros algo más para reafirmar esa relación, esa comunión con nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo nos recuerda que en la cena nosotros tenemos comunión con Jesucristo. Ahora, esto no solo se trata de que Jesucristo necesite tener comunión con nosotros. Somos nosotros los que necesitamos tener comunión con Él. Ahora Él desea, Él anhela esta comunión porque nos ama. Recordemos que somos su creación. Él ama su creación. Pero esa comunión que Él anhela con nosotros, la tenemos nosotros en el momento de participar de la cena del Señor. Santiago dice que el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. Apocalipsis nos va a decir que Jesucristo está llamando a la puerta, que quiere entrar y cenar con nosotros. Esa relación que busca Dios es manifestada con muchos de sus siervos también en el Antiguo Testamento, una relación cercana. A través de la cena del Señor se nos provee un medio por el cual nosotros tenemos comunión con nuestro Señor, con nuestro Salvador Jesucristo. La cena es un símbolo de cuán real es la presencia espiritual de Jesús, y ella debería de ayudarnos a tener comunión con Él. Una forma en la que tenemos comunión con el Padre, con el Hijo y con nuestros hermanos, la Iglesia. Jesús dice que nadie tiene mayor amor que este, que uno que ponga su vida por sus amigos. La cena del Señor entonces debe ayudarnos a meditar en su amor, en su pasión por nuestras almas, por nuestra vida. De esta manera, entonces, debemos cuidar nuestra actitud y nuestro servicio en la adoración al Señor. Los primeros escritores reconocieron el pan y el jugo de uva como recordatorios de la vida terrenal de Jesucristo, pero también de su cuerpo llevado a la cruz y la sangre derramada en la cruz. En la cena también experimentamos la comunión cristiana.
Mientras tenemos comunión con Jesucristo, tenemos comunión con su cuerpo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Cuando participamos de la cena del Señor, esto implica entonces también el recibirnos los unos a los otros, estar en armonía los unos con los otros. La descripción que nos hace Apocalipsis de la congregación de la Odisea nos hace pensar que la congregación había dejado a Jesucristo por fuera. Recordemos pues que Jesucristo quiere tener comunión con nosotros, pero nosotros también debemos estar en comunión como grupo con Él. En la cena del Señor también proclamamos que Jesucristo, el Verbo, se hizo carne. Una proclamación del Dios con nosotros, de aquel que dice Juan también, y vimos su gloria como la del unigénito Hijo de Dios. No fue un espíritu fantasmal, sino que fue real, verdadero, Hijo de María, que vivió y caminó sobre esta tierra. ¿Cómo va a decir Hebreos que él también participó de carne y sangre para destruir al que tenía el imperio de la muerte? Parafraseando lo que dice el escritor del libro de Hebreos. Mismo escritor que dice en el capítulo 4, versículo 15, que no tenemos un sumo sacerdote que no se pueda compadecer de nosotros, de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, conforme a nuestra semejanza, pero sin pecado. Comió, durmió, caminó, fue traicionado, montó sobre una barca, montó sobre un animal, fue clavado en la cruz, fue lavado, fue sepultado, fue llorado, pero resucitó, suelto los dolores de la muerte, dice el apóstol Pedro, por cuanto no podía ser retenido por ella. Como cristianos hacemos memoria de ello. Jesús el Verbo fue hecho carne. Juan capítulo 1 versículo 14. Nació de una mujer. Mateo capítulo 1 versículo 18 y versículo 25. Nació de la simiente de David según la carne. Romanos capítulo 1 versículo 3. Fue físicamente igual a la humanidad en todo sentido. Filipenses capítulo 2 versículo 7, versículo 8 y Hebreos capítulo 2 versículo 17. Debido a que participó de carne y sangre, le era común al género humano, pudo morir por el pecado de toda la humanidad. Hebreos capítulo 2 versículo 14. Tenía carne y huesos, como todos nosotros después de su resurrección. Lucas capítulo 24 versículos 39 y 40. Jesús viene del cielo y habita en carne humana. Juan 1:14. Los que niegan esto son el anticristo, dice la segunda carta de Juan, versículo 7. Nosotros como cristianos hacemos memoria de la realidad de que Jesucristo habitó en cuerpo y que también derramó su sangre real por nosotros, por nuestros pecados, por nuestra redención. Cuando Jesús dice en Mateo 26:26, esto es mi cuerpo, incluye todo su ser, ofrecido por la redención de toda la humanidad. Al participar de la cena del Señor, también reconocemos que estamos bajo su pacto, y que este pacto, dice Hebreos, que es mejor que el primero, ya que este nuevo pacto proveyó lo que el primer pacto no podía proveer. Este pacto hizo posible el perdón de nuestros pecados a través de la sangre de Jesucristo. Nos lo dice Hebreos capítulo 9, versículo 22. Además nos dice Pedro que a través de Jesucristo nos es dada una herencia incorruptible, inmarcesible en los cielos. Recordemos que el primer pacto prefiguraba el nuevo pacto. El derramamiento de la sangre de animales en el primer pacto prefiguraba el derramamiento de la sangre de Jesucristo en este nuevo pacto en el cual usted y yo estamos. Al participar de la cena del Señor, reconocemos que estamos bajo este nuevo pacto. Mediante el único sacrificio de Jesucristo, recordemos, en el Antiguo Testamento era necesario periódicamente estar sacrificando animales. Pero en ese nuevo pacto es únicamente Jesucristo el que es sacrificado por nuestros pecados una vez y para siempre. Y nuestros pecados son borrados y nunca más me acordaré de ellos, dice el Señor.
El primer pacto fue escrito en tablas de piedras. Este nuevo pacto, nos dice la Escritura, que es escrito en el corazón. Y este nuevo pacto sustituye al viejo pacto. Los cristianos están entonces bajo el segundo pacto, el segundo y nuevo pacto, no bajo el primer y antiguo pacto. Cuando comemos la cena del Señor, como cristianos, reconocemos que estamos bajo el nuevo pacto y no bajo el antiguo pacto. Estamos bajo el nuevo pacto que ha sido establecido con la sangre de Jesucristo derramada en la cruz del Calvario. Mateo 26, 28. Al participar de la cena del Señor, también encontramos fortaleza espiritual. Cuando somos conscientes de que al participar de la cena del Señor debemos hacerlo en condiciones aceptables delante de Dios, esto nos ayuda a prepararnos siempre espiritualmente, físicamente, para participar de ella. Pablo hace una clara advertencia de que debido a esto algunos estaban debilitados y algunos estaban durmiendo. Siendo que la cena del Señor es una participación, es una comunión con Jesucristo, con su cuerpo, con su sangre, estar meditando en ello nos fortalece espiritualmente. Si lo hacemos fuera de ese contexto, si lo hacemos sin discernir el cuerpo del Señor, pues la advertencia es que juicio comemos y bebemos para nosotros mismos. Una revisión, pues, internamente nos ayudaría a sanar, a estar constantemente sanos espiritualmente. Esto con la intención de participar de la cena del Señor dignamente, pero al mismo tiempo nos beneficia en la salud espiritual. Participar, pues, entonces, de la cena del Señor es un evento en el cual hacemos memoria de su existencia terrenal, de su muerte verdadera, pero también de su resurrección y una promesa de su venida. También hacemos memoria de que nosotros hemos sido sometidos a su voluntad y que nosotros estamos dispuestos a cumplir su voluntad en nuestras vidas, esperando su segunda venida. Por aquellos que le esperan, pues esperamos con fe en las promesas de vida eterna que estaremos con Él para siempre. Muchas gracias por acompañarnos en esta segunda parte acerca del significado de la Cena del Señor. Su servidor Eddie les espera en la siguiente entrega, también con este tema acerca de la Cena del Señor.